Para el siguiente video de Comprobemos lo aprendido de matemática de octavo grado en la unidad 5, vamos a trabajar la sección 3 con el contenido ángulos internos y externos de un triángulo, que lo vamos a encontrar en el contenido 5 de Comprobemos lo aprendido 2 de la página 104 del libro de texto de octavo grado. Vamos a iniciar entonces con el primer inciso. Calculemos de cada inciso, vamos a calcular. Aquí vamos a calcular X y Y de cada uno de estos 6 incisos que tenemos aquí. Si ustedes observan, triángulo, dos triángulos, un triángulo y en algunos ejercicios la variable está acá dentro del triángulo y en otro pues lo tenemos fuera. Aquí en el caso de aquí uno o los dos están dentro del triángulo. Aquí está uno dentro, uno fuera, y cada uno de estos tiene sus características diferentes. Para llegar a comprobemos lo aprendido, tuvieron que haber visto ya el desarrollo de todo el contenido, donde el maestro les va a explicar, o ya les explicó, cómo se calcula estos ángulos o estas medidas de ángulos utilizando triángulos. Hay algunos conceptos, unas definiciones que tienen que aprendérseles, si no, tomar el cuaderno de texto o el libro de texto y buscar sus definiciones. Por ejemplo, ya hemos visto o ya ustedes han recibido la clase de la definición de qué es un ángulo suplementario, qué es un ángulo complementario. Ya vimos también el tema de ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, etc. Aquí también lo vamos a poner en práctica aunque estemos trabajando con triángulos. Vamos a ver el primero que dicen. Calculemos el valor de X y de Y en este triángulo. Les voy a recordar de manera rápida cómo se calcula, cómo podemos calcularlo, porque hay algunos procedimientos, pero también con algunas ideas rápidas. Dice por aquí, para calcular el valor de X, calculemos mediante la definición de los ángulos suplementarios. Aquí está X. ¿Cuál es la definición de los ángulos suplementarios? Por ahí está en el cuaderno o en el libro de texto y que el maestro ya les explicó en la clase, y si no, pues yo se los explico de manera sencilla aquí. Ya les he explicado que cuando tenemos una línea recta, es una medida de un ángulo de 180 grados. Entonces el ángulo suplementario es cuánto es la suma de un ángulo más la suma del otro, me tiene que dar 180, me tiene que sumar 180. Entonces si aquí tengo una línea recta y aquí tengo cortado 30 grados, entonces ¿cuánto me hace falta para los 180 grados? Por lo tanto aquí tenemos que es 180 grados menos el ángulo. Esto pueden utilizarlo como una fórmula. Un ángulo suplementario es 180 grados de la línea recta menos los 30 que aquí está. Me quedaría entonces, aquí está, por lo tanto el valor de X sería 180 grados, que es toda la línea, menos los 30 que tengo aquí, que serían 150 grados. Por lo tanto, aquí tenemos el valor entonces de X, que sería 150 grados. Para calcular el valor de la Y, calculémoslo mediante una definición que nos dice que la suma de todos los ángulos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Como aquí está dentro la variable Y, yo tengo que sumar los 30, los 87, más el ángulo que esté aquí y me va a dar 180 grados. Pero como solamente tengo estos dos, entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. 180 que tiene que darme todo, menos la suma de estos dos. ¿Cuánto sería la suma de 30 más 87? Y lo restamos del 180. Entonces aquí tenemos, si trabajan con la calculadora directamente, restan 180 menos 30 menos 87 y me va a dar 63 grados. Entonces aquí tengo el valor de la Y, que sería 63 grados. Aquí tengo la respuesta del primer inciso. Vamos al segundo inciso. Calculemos el valor de la X y el valor de la Y. Vamos a trabajar siempre con las mismas definiciones. Vamos a ver cómo llegamos a la X y a la Y. Aquí llegamos rápido, cuando está dentro del triángulo llegamos rápido a la respuesta porque hay dos ángulos. En este caso hay uno, pero este me puede servir. Si las dos variables están aquí, ¿qué está haciendo este triángulo? Me va a servir para ayudarme a responder aquí. Por ejemplo, mediante la definición de la suma de los ángulos de un triángulo, ya aquí se lo repetí. Si sumamos aquí los tres, me tiene que dar 180. Pero como aquí solamente tengo dos, no puedo hacer esta operación con esto. Por eso está este para ayudarme. Este ya tiene dos. Me hace falta este que está aquí.
Entonces podemos trabajarlo de la siguiente manera, que lo hice aquí. 180, que serían los 3, menos el 52 y el 72 y me va a dar 56. Significa que este ángulo que está aquí va a ser igual a 56. Pero ¿qué tiene que ver este ángulo de este triángulo si la y está del otro lado? Porque también ya vimos un tema que se llama ángulos opuestos por el vértice. Opuesto significa que está al otro lado. Y si aquí este ángulo es 56 y la y está opuesta, significa que la y tiene valor de 56 grados. Recuerden esas definiciones que siempre les va a ayudar. Para calcular el valor de la x, ahora sí, ya puedo hacer la suma de dos. Cuando ya tengo dos medidas es más fácil encontrar la siguiente. Ahora sí ya sé cuánto vale y, vale 56 y este vale 80. Entonces hacemos la misma operación que hemos hecho cuando la hicimos acá o cuando la hicimos acá. Cuando tenemos dos valores, entonces lo restamos 180 menos el 88 que está aquí, menos el valor que ya me dio aquí, que sería el 56, y me dio 36. Significa que el valor de la x es 36 grados. Y así vamos a ir avanzando con las mismas operaciones. No era necesario que lo hiciera todo, que lo explicara todo, porque es el mismo procedimiento que voy a hacer en toditas. Igual aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que hicimos en las anteriores. Sumar cuánto me dan estos dos y ver cuánto me hace falta para que sume 180. O escribo 180 menos la suma de estos dos, que sería 70 más 45, cuánto me daría, y los restos de 180, aquí está, y me va a dar que el valor de la x es 65. Para calcular el valor de la y, ya lo expliqué por acá. Si tenemos una línea recta son 180, es la definición de los ángulos suplementarios. Entonces 180 menos el ángulo que tengo aquí, 180 menos 45, el valor de la y sería 135. Miren qué rápido vamos avanzando con estas definiciones. Aquí es lo mismo. Miremos el triángulo. Si tiene dos medidas, es muy fácil encontrar la tercera. Aquí se mira una, pero ya todos saben que esta esquina, que sería así cuadradita, es un ángulo de 90 grados. Entonces significa que ya tengo las dos medidas. Y que voy a hacer lo mismo que he hecho anterior. 180 menos el 53 y el 90. O primero suman esto y después lo restan 180. Y le va a dar el valor de 37 grados. Significa que la x tiene un valor de 37 grados. Y para calcular el valor de la y, igual vamos a los ángulos suplementarios. Una línea recta tiene una medida de 180 grados menos, ¿cuánto vale la x? Aquí no la podemos observar, pero ya sabemos, ya calculamos el procedimiento y me dio 37 grados. Entonces 180 de la línea menos los 37 me dio 143 grados. Aquí tenemos rápido el valor de la y. Vean que fácil es calcular utilizando esas definiciones. Si no se las aprenden, ese es el detalle. Vamos aquí de nuevo. ¿Cuál voy a calcular primero? La que ustedes quieran. Si quieren calcular primero x, si quieren calcular primero y, no hay problema. Solo recuerden las definiciones. Si la x estuviera acá adentro, solamente sumo estos dos y los restos de 180, que es lo que hemos hecho aquí. Pero está fuera. Entonces está la línea recta. Recordemos la definición de los ángulos suplementarios. Una línea recta 180 menos el ángulo que está contiguo al otro ángulo. Tenemos 125 grados. Entonces 180 de toda la línea menos los 55. Bueno, en este caso empezamos con la y. La línea recta menos el ángulo que está contiguo al vértice. Y tenemos 125. La y vale 125. El mismo procedimiento lo voy a hacer con x. Aquí está la línea recta 180 menos la medida del ángulo que esté en el vértice, menos los 70. Por lo tanto, el valor de x sería 110 grados. Y así sucesivamente con el siguiente. Si ustedes ven, es una línea recta, ángulo suplementario. Para calcular el valor de y sería los 180 menos el ángulo que esté aquí. Y de igual manera, para calcular x sería 180 menos el ángulo que esté aquí. Pero aquí no se ve la medida de un ángulo. Aquí sí, pegado al vértice de la y está el ángulo 46, pero aquí no está. Entonces recordemos otra definición, que la suma, lo mismo que he estado explicando aquí, no es otra diferente, que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero, por aquí lo hicimos en procedimientos anteriores, 180 menos el 46 y menos el 76 me va a dar a 58. Y ahora sí, aplico la misma fórmula que apliqué para la y. 180 de la línea recta menos los 58 que me dio aquí
que ya les expliqué de dónde salió, me va a dar el valor de x, 122 grados. Continúo con este último de esta primera parte y calculemos, dice aquí, x utilizando la siguiente figura. Miren, aquí no es un triángulo, pero ya el profesor ya les explicó cómo calcular la medida de los ángulos de una figura de un polígono. Si es un polígono regular, es una fórmula. Si es un polígono irregular, es otra fórmula. Hay una fórmula que dice, por acá está la fórmula, aquí está n, para calcular la suma. Vamos a calcular cuánto suma todo esto. Aquí tenemos 80 más 140 más 90 más 120. ¿Cuánto me daría? Y hay que ver cuánto me hace falta para sumar. Si estuviera sumando un triángulo, ya saben que me da 180 grados. Pero en esta figura, primero calculamos, aquí les explico el procedimiento. Primero calculamos la suma de los ángulos de la figura. Un polígono de 5 lados, la fórmula esta, 5, porque tiene 5 lados. Menos 2, porque esa es parte de la fórmula, por 180. Esta es parte de la fórmula que en la clase se les va a explicar esto, o ya se les explicó. Va a ser igual a 540. ¿Qué es este 540? Este 540 es la suma de lo que me tiene que dar a la hora que yo tenga la medida de toditos los 5 de las 5 medidas de los ángulos. Ahora bien, ¿cuánto tengo aquí ahorita? Estamos claros, ¿verdad? Este 540 es la suma de todo, incluyendo la x. Pero, ¿cuánto tengo ahorita? Ahorita tengo 80 más 140 más 90 más 120, tengo 430. Me hace falta para llegar a 540. ¿Cuánto me hace falta? Desde ahí voy a sacar entonces el valor de la x. Entonces aquí finalmente restamos el primer valor que me dio de lo que me tiene que tener la suma, 540, lo restamos con los 430 que tengo. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a los 540? 110. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de la x, que es 110 grados. Continuamos con la última parte. Ejercicio 3, inciso A y B, de una manera fácil. Dice que calculemos la medida de uno de los ángulos internos de un cuadrado. Calculemos, ¿verdad? De uno de la medida de los ángulos internos. ¿Cuántos ángulos hay aquí? Hay 4. Pero ¿cuánto miden? Ya todos sabemos que una esquina de esta manera mide 90 grados. Todos lo sabemos, o deberíamos de saberlo, que una esquina o todo cuadrado tiene una esquina de 90 grados. Entonces los cuatro ángulos miden 90 grados. Cualquiera que tomemos 90 grados. Y para calcular la medida de un ángulo de un polígono regular, tenemos la fórmula n menos 2 por 180 entre n. N ya saben que es cuántos lados tiene la figura. Y si ustedes cuentan, tienen 10 lados. Entonces lo sustituyo 10 menos 2 por 180 entre el mismo 10. Arriba resuelvo la operación. Me da 1440 entre 10. Lo divido y me da 144. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida de cualquier ángulo que tengo aquí es igual a 144 grados. Espero que hayamos comprendido este ejercicio de comprobemos lo aprendido.